Muy buenos días, amigos y hermanos. Esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje del Evangelio según San Lucas. La primera historia de este Evangelio se narra en el templo. Lucas comienza la narración de su Evangelio en el templo. Esta primera historia la encontramos en el capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, que termina en el verso 52. Entonces, como les decía, esta primera historia se narra en el templo, donde Zacarías recibe su visión. Versículo 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces, esta primera historia comienza en el templo, pero vamos a encontrar también que la presentación de Jesús, registrada en el capítulo 2 del versículo 21 en adelante, el verso 22 dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarse delante del Señor. El verso 27 dice: y movido por el Espíritu vino al templo. Entonces se dan cuenta que estas primeras historias encontradas en el capítulo 1 y el capítulo 2 de este Evangelio se centran en el templo. Capítulo 2, versículo 41 dice: e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y Lucas termina esta primera parte de su narración del capítulo 1 y 2 también centrándose en el templo, ¿no? ¿A dónde fueron los padres cuando Jesús tenía 12 años? Al templo. ¿A dónde fueron los padres de Jesús cuando iban a dedicarlo? Al templo, ¿no es cierto? ¿Dónde recibió Zacarías la revelación del ángel y la promesa de que tendría un hijo? En el templo. ¿Se dan cuenta? Lucas comienza su narración centrándose en el templo. Pero Lucas termina su narración también centrándose en el templo. Vamos a ver esto. Vamos a avanzar. El Evangelio según San Lucas nos va a mostrar que hay una progresión de Jesús. Va a comenzar su ministerio en Galilea y luego va a comenzar un viaje que lo va a llevar a Jerusalén, como si estaría yendo en forma ascendente. Comienza en Galilea para luego dirigirse a Jerusalén y centrarse en Jerusalén. ¿Y qué había en Jerusalén? En Jerusalén se encontraba el templo. ¿Y el templo era qué cosa para los judíos? El templo era el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde Dios se manifestaba, el lugar de culto, el lugar de adoración, donde Dios a través de la Shekinah se manifestaba a su pueblo. Entonces el templo jugaba un papel muy importante y vital dentro del culto y la adoración. Entonces, en el capítulo 19, verso 28, dice la palabra de Dios: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y nos va a narrar la entrada triunfal de Jesús hacia Jerusalén. Jesús va poco a poco dirigiéndose. En el capítulo 21, versículo 37 en adelante dice:
y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se sentaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle. ¿Dónde? En el templo. Entonces Lucas nos va mostrando una progresión. Comienza narrando las historias del capítulo 1 y 2 centradas en el templo. A partir de allí, Jesús comienza a preparar su ministerio, y a partir del capítulo 9, Jesús comienza su viaje de Galilea hacia Jerusalén. Pero en ese viaje tenían que pasar por Samaria, pero por el relato de los otros evangelios sabemos de que ningún judío pisaba suelo samaritano, tenían que rodearlo, y es así que tenían que ir por otro camino. Por eso es que Lucas dice, cada vez que Lucas menciona de que un judío se dirigía de Galilea hacia Jerusalén, dice y subía. ¿Por qué? Porque el Evangelio según San Lucas nos está mostrando esta mañana, querido amigo, hermano, que el caminar del discipulado es una subida constante. Cuando tú y yo comenzamos a caminar con Jesús como discípulos suyos, tenemos que crecer, tenemos que avanzar, no podemos quedarnos en una situación estática. Es como el nuevo nacimiento. Si tú y yo comenzamos a caminar con Cristo, tenemos que avanzar, tenemos que progresar, tenemos que dar nuestros primeros pasos, gatear, intentar. Nos caeremos, tropezaremos, pero tenemos que levantarnos, y dentro de poco vamos a caminar y luego vamos a correr, y esa es la vida cristiana, el caminar con Cristo. Lucas nos presenta a los discípulos caminando con Cristo, saliendo de Galilea, subiendo hacia Jerusalén y centrándose también la última parte de su historia en el templo. Jesús enseñando de día en el templo. Cuando llegó a Jerusalén, lo primero que hizo Jesús después de su entrada triunfal fue ¿qué cosa? Limpiar el templo. Querido amigo, en este caminar del discipulado, nuestra vida tiene que estar centrada en la adoración. El libro de Apocalipsis dice, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Nuestra vida tiene que estar centrada en adorar a Dios. Otro versículo bíblico decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Te invito a que puedas poner a Jesús en el primer lugar en tu vida. En este caminar, en este día que vas a caminar, que vamos a caminar con Cristo, nuestra vida pueda estar centrada en la adoración a Dios, que Él pueda ocupar el lugar más importante. Entonces concluimos diciendo que Lucas comienza su narración de los capítulos 1 y 2 centrándose en el templo. Y hay un detalle más para terminar. En el capítulo 2 de este evangelio, Jesús comienza hablando. Versículo 49 dice, entonces Él les dijo, ¿quién? Jesús, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y termina diciendo en su evangelio, el capítulo 23, versículo 46. 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La primera narración, capítulos 1 y 2, se centra en el templo y Jesús habla mencionando al Padre. Y termina la narración
centrándose también en el templo, en el viaje que tuvieron para llegar hasta Jerusalén y sobre todo centrarse en el templo, y termina también este evangelio con palabras de Jesús. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tanto en la primera narración como en la última narración del evangelio según San Lucas, Jesús habla y menciona al Padre. Querido amigo, te invito a que esta mañana le entregues tu vida a Dios, que Él ocupe el lugar más importante, que Él sea lo primero en tu vida, y que en esta mañana y en esta vida, mientras caminemos en este mundo, caminemos con Cristo y centrando nuestra vida en la adoración a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te sea propicio. Un buen día.